Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos listos para el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Y bueno, pues por ahí tuvimos un problemita con la grabación en vivo, pero aquí estamos grabando de todas maneras el estudio para que quede esto para servicio de todos los santos que quieran escuchar esta palabra. El día de hoy vamos a ver el tema, hermanos, salvos por fe o por obras. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 2, versículo 8. Y yo le pregunto a usted, hermano, que me está escuchando, hermana, ¿usted cree que somos salvos por fe o por obras? Y lo más seguro es que inmediatamente usted me vaya a decir que es por fe. Para eso vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y dice el apóstol Pablo un verso muy conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que, pues leyendo este verso, parecería muy simple y muy sencilla la respuesta. Somos salvos por fe y no por obras. Sin embargo, hermanos, ahora vamos a leer un texto que está en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 14, y este texto parece estar contradiciendo lo que se veía en un principio muy fácil, explicado por parte de Pablo. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?, pregunta Santiago, y obviamente la respuesta que se implica ahí es no. De modo que si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, esa fe no lo puede salvar. Después pone unos ejemplos Santiago, y en el versículo 24, fíjese lo que concluye diciendo: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ah, caray. Ahí ya se pinta un poquito difícil. Le decimos, bueno, pues se había entendido muy fácil en Efesios, yo había creído en Efesios, pero Santiago dice que no solo por la fe somos justificados, sino por las obras. Este es un tema, hermanos, muy controversial. Es uno de los temas que hay complicados. Y se ha hablado mucho esto durante muchos años. ¿Es por fe o es por obras? Déjeme decirle que Martín Lutero no creía en la salvación por obras. Él creía en la salvación por fe. Y cuando leía la epístola de Santiago, como que Martín Lutero no le agradaba mucho, y él consideraba que probablemente la carta de Santiago no era auténtica. ¿Por qué? Porque claramente se ve cómo está contradiciendo lo que Pablo explica, no solo en Efesios, sino en muchos otros pasajes. Ahora, para entender y que nos quede claro este asunto de si es por fe o es por obras, primero tenemos que diferenciar, hermanos, porque hay varias veces que se menciona la palabra obras en la escritura y tenemos que saber a qué se refiere para saber a qué obras se refiere Santiago, por lo cual no está contradiciendo a Pablo. Fíjese bien, hay obras que son buenas obras en nuestra vida pasada, las buenas obras que pudimos haber hecho en nuestra vida pasada. Es decir, recibimos la salvación por las buenas obras que tuvimos en nuestra vida pasada. Dice ahí mismo en la carta de los Efesios, desde el versículo 1, en el mismo capítulo 2 donde ya leímos, pero desde el versículo 1, fíjese bien, para ver si somos salvos por nuestras buenas obras. Dice, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos, cuando recibimos la salvación? Muertos. ¿Un muerto puede tener obras? No, por lo menos obras buenas no. La única obra que puede tener un muerto es apestar. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, fíjese, porque ahí muchos dicen, sí, usted está bajo el espíritu de desobediencia y ustedes son hijos del diablo. Pero dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros, todos los cristianos, que ahora somos cristianos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira y vivíamos en el pecado haciendo obras malas, todos. Esto no tiene ninguna excepción. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí es donde entran los versos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De modo que Santiago no se está refiriendo en primer lugar a que nosotros somos salvos por las obras que hayamos hecho, las buenas obras que hayamos hecho en el pasado, antes de nuestra conversión, antes de que Dios nos llamara. En primer lugar, Santiago no se está refiriendo a esas obras. Eso es muy importante. Martín Lutero creía que recibimos la salvación por fe, por gracia, no por nuestras buenas obras, porque éramos malos. Y en ese sentido, Santiago está de acuerdo. Él no está contradiciendo eso, porque efectivamente no hay una sola obra buena que nosotros podamos tener antes de Cristo para decir que por esa obra recibimos la salvación. Ok. Número 2. A veces aparece la palabra obras refiriéndose a las obras de la ley. Ya vimos en primer lugar las buenas obras que hayamos hecho antes de ser salvos y por las cuales recibimos la salvación. Eso es falso, eso no es bíblico, eso no es lo que está diciendo Santiago. Número 2, que recibimos la salvación por haber practicado las obras de la ley. ¿Como cuál? Como la circuncisión, como el comer ciertos alimentos, como el guardar el día de reposo. Por cierto, un saludo si nos están escuchando los adventistas del séptimo día. La salvación no se recibe por haber practicado las obras de la ley, ni se recibe para después de haberla recibido comenzar a practicar las obras de la ley, ni la circuncisión, ni el día de reposo, ni el puerco, ni nada. Vamos a ver esto de forma clara en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Habían llegado, hermanos, unos judaizantes allá a la iglesia de Galacia, que en su mayoría eran gentiles, habían creído ya en Cristo, habían recibido la salvación por la fe, habían sido regenerados, pero ahora les estaban enseñando que tenían que guardar la ley, circuncidarse, no comer ciertos alimentos y el día de reposo, entre muchas otras cosas, para poder ser salvos. Esto es exactamente lo que le pasa a los adventistas del séptimo día. Fíjese lo que dice el verso 16.
sabiendo, fíjese bien, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Acuérdese que vimos ahorita que Santiago, y eso es lo que estamos tratando de interpretar, darle la correcta interpretación al verso de Santiago. Santiago dijo, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pero estamos viendo a qué obra se refiere. En cuanto a las obras de la ley, queda también claro en esta escritura que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, el que esto diga que no y Santiago diga que sí, no quiere decir que se están contradiciendo, porque Santiago no se está refiriendo, hermanos, a las obras de la ley. Ok. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Dice, sino por la fe en Jesucristo. Y dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ojo con esto, adventistas, por cuanto por las obras de la ley, también para los judaizantes que quieran que los nuevos conversos se circunciden, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si te hicieron que la circuncisión, si te hicieron que no comieras puerco, que no trabajes el sábado, porque si no tienes la marca de la bestia, como les dicen a los adventistas, por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces cuando Santiago dice, ven que somos justificados por las obras y no solo por la fe, tampoco se está refiriendo a las obras de la ley. Fíjese, Gálatas capítulo 3, para dejar claro este punto. Les dice Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya claramente entre vosotros como crucificado. Y luego les hace una pregunta clave para entender por qué les está hablando así, por qué está enojado y por qué los está regañando. Les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, yo le pregunto a un adventista al séptimo día, ¿te predican el Evangelio? ¿Te predican a Jesucristo que muere para el perdón de nuestros pecados, que resucita para justificarnos, que es nuestro Señor, que va a venir por nosotros? ¿Y crees que Él murió para pagar por ti, para recibir la ira de Dios? ¿Y tienes la fe que te salvó y eres regenerado y Dios te da un nuevo corazón y escribe en tu corazón su ley, pone dentro de ti su espíritu, limpiándote de todas tus inmundicias, perdonándote de todos tus pecados? Y Pablo dice, y yo le pregunto a los adventistas que escucharon el Evangelio y creyeron, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, cuando fuiste regenerado, adventista, cuando creíste, cuando fuiste quebrantado, cuando Dios te dio el arrepentimiento y la fe, ¿fue porque dejaste de comer puerco unos días? ¿Fue porque ese día era sábado y no trabajaste? ¿Fue porque te circuncidaron? ¿O fue por oír por fe? La respuesta obvia, hermanos, es que fue por oír por fe. Por eso les dice en el verso 3 Pablo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué? Porque cuando creímos, hermanos, somos circuncidados en nuestro corazón, que es lo más importante, y después llegaban los judaizantes y les decían a los gálatas, ahora se tienen que circuncidar en la carne. Y les dice, ¿son tan necios? Habiendo empezado por el Espíritu, por lo interno, por lo principal, una transformación interna que se ve en lo externo, van a acabar por la carne y se van a preocupar ahora del puerco, del sábado, de si están circuncidados y todas esas cosas. Les dice el verso 4, tantas cosas habéis padecido en vano,
si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta, hermanos, obvia es que es por oír con fe. Dice en Gálatas capítulo 4, dele una vuelta, Gálatas 4:9, dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Fíjese cómo le llama Pablo a guardar el día de reposo, a no comer puerco, a hacerse la circuncisión, a guardar las fiestas, Pentecostés, tabernáculos, Pascua. ¿Cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjese en lo que dice, guardáis los días, ojo, día de reposo, los meses, los tiempos y los años. ¿Cuándo es Pentecostés? ¿Cuándo es los tabernáculos? ¿Cuándo es Pascua? ¿Cuándo es el día de reposo? ¿Cuándo es el gran día de reposo? Porque había de días de reposo a días de reposo. Y les dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque si están practicando esas cosas y creen que por las obras de la ley van a ser justificados, entonces ya no están siendo justificados por la gracia por medio de la fe. Pablo concluye esto diciéndoles en el capítulo 5, Gálatas 5, versículo 2, fíjese lo que dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, es decir, si empiezan a practicar las obras de la ley pensando que por eso se van a salvar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ojo, que esto va para los adventistas. Todo hombre que se circuncide, dicen los adventistas, bueno, yo no me he circuncidado, ok, pero yo testifico a todo hombre que empieza a guardar las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, o pudo decir Pablo, yo testifico a todo hombre que comenzó a guardar el día de reposo, o las fiestas solemnes de la ley, o cualquier otra cosa que quieras cumplir de la ley. Yo le testifico a tal hombre, dice Pablo, que está obligado a guardar toda la ley. Todo completito. No nomás que el puerco y que el día de reposo. No, la circuncisión y todo. Ahora, ¿puede alguien cumplir toda la ley? No. Por eso no somos justificados por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Pero estos, después de que oyeron con fe, ahora querían ser justificados por las obras de la ley. A eso no es a lo que se está refiriendo Santiago. Dice el versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros creemos en Cristo, hermanos, nosotros morimos con Él. Da cuenta que estamos unidos a Él, ligados a Él. En su muerte en la cruz murió nuestro viejo hombre. Después fuimos bautizados para que nuestro viejo hombre fuera sepultado juntamente con Cristo. Fuimos unidos con Él en su muerte, en su sepultura. Y estamos unidos a Él cuando salimos de las aguas del bautismo en su resurrección. Ligados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección para andar en una nueva vida. Pero cuando en esa nueva vida queremos o creemos que somos justificados por practicar las obras de la ley, entonces dice Pablo, de Cristo os desligasteis. Es decir, ya no estás unido a Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, y ahora estás tratando de ser justificado delante de Dios, no por la sangre de Cristo, no por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por la vida perfecta que tuvo y la muerte expiatoria para pagar por nuestros pecados, sino por el día que descansas, o por la circuncisión, o por no comer puerco. Fíjese bien,
todo lo que Cristo hizo por nosotros, todo el valor que tiene para Dios, el sacrificio perfecto y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero los adventistas del séptimo día enseñan que ese sacrificio y todo lo que hizo Cristo, la obra expiatoria de Él, no sirve para nada si usted se come unas gorditas de chicharrón, si usted se come un zacahuil, porque comió puerco y delante de Dios no importa la justicia de Cristo que nos haya sido imputada por la fe. Ahora delante de Dios todo se pierde porque usted comió puerco, dándole más valor a un plato de carne de puerco que a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya no son salvos por gracia, porque ustedes quieren salvarse por la ley. Y ya vimos que les dijo, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Dice el versículo 5, ahí mismo estamos en Gálatas. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, fíjese bien hermano, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo Jesús no importa si usted está circuncidado o no está circuncidado. No importa si usted come puerco o no come puerco, no importa si usted descansa el sábado o descansa el domingo, descansa el lunes o descansa el miércoles, porque en Cristo Jesús no importa nada de las obras de la ley, sino la fe, que es por la cual recibimos la salvación. Pero fíjese bien, con mucho cuidado lo que aquí dice Pablo, sino por la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Ojo, ahí es otro tipo de obra. Primero vimos las buenas obras que pudiéramos haber hecho antes de ser salvados y ya vimos que no tenemos ninguna. Después vimos que se pueda recibir la salvación por practicar las obras de la ley. Eso es imposible. Que se practiquen las obras de la ley después de haber recibido la salvación para ser justificados por esas obras de la ley, también es imposible y es desligarse de Cristo y caer de la gracia. Pero luego Pablo dice, nada de eso importa, que si comes puerco, que si no, el día de reposo, las fiestas. Aquí lo único que importa es la fe, que obra por el amor. Y menciona otro tipo de obra, y esa es la obra a la que se está refiriendo Santiago. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ahora que ya recibimos la salvación por medio de la fe verdadera, ahora tenemos una vida nueva. Tenemos una nueva naturaleza que nos da el Espíritu Santo. Tenemos la ley escrita de nuestro Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Él hace que andemos en ella, y es por medio de esa nueva naturaleza y de esa guianza del Espíritu que ahora, hermanos, en Cristo vamos a practicar obras por el amor que está en nosotros, que no son obras que nos salvaron, no son obras de la ley, sino son buenas obras. Estas obras, hermanos, que vamos a hacer después de haber creído en Cristo, no son obras que nos salven, sino que son obras que dan testimonio o son evidencias de nuestra salvación. Ojo, lo repito, que es muy importante. Las buenas obras que hagamos en Cristo no son para salvarnos. Ninguna de las obras que hagas es para salvarte, sino que son la evidencia de que verdaderamente has sido salvado. Ahora, si nosotros leemos el contexto, hermanos, de Efesios 2, versículo 8, lo vamos a leer otra vez. Pablo deja este punto
clarísimo, de forma que no hay ninguna contradicción en la Biblia, ni mucho menos entre Pablo y Santiago. Fíjese bien, vamos a leerlo otra vez, Efesios 2:8, abra su Biblia, acompáñeme ahí. Dice, porque por gracia, de forma inmerecida, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acuérdese que los frutos del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es la fe. Entonces esta fe no provino de vosotros, esta fe es un regalo de Dios. No es por obras, dice el versículo 9, no es por tus buenas obras, no es por las obras de la ley, ni para cumplir las obras de la ley, no, para que nadie se gloríe. Sin embargo, fíjese lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Ahí la palabra griega es poema, habla de un poema que Dios hace con nuestras vidas, que eran un desastre. Somos regenerados, somos transformados y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ojo con eso. Dios no nos salvó por obras buenas porque éramos malos, no nos salvó por practicar las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No nos salvó para que cumplamos las obras de la ley, porque entonces nos desligamos de Cristo y de la gracia. No tenemos nada que estar haciendo con la circuncisión, con el día de reposo y todas esas cosas. Sin embargo, Dios nos creó como nuevas criaturas para vivir una vida nueva conforme a su palabra, a su voluntad, siendo guiados por el Espíritu, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo que Dios nos pone, que vivamos practicando buenas obras. Ahora fíjese bien, cuando usted practique esas buenas obras, usted no puede decir, ay, qué bueno soy yo, porque hago esto o hago aquello, no. Porque dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que toda buena obra que usted haga siendo cristiano, la gloria es para Dios. Porque Dios la preparó esa buena obra para que usted la hiciera. No es mérito suyo, no es gloria para usted, y por tanto no se puede salvar por medio de practicar obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras son un resultado de haber sido salvados y son para la gloria de Dios, porque Él planeó que anduviésemos en esas buenas obras. Eso es de lo que está hablando Santiago, hermanos. ¿Y por qué lo habla Santiago? ¿Por qué lo explica? Y por causa de eso se crea esta confusión y esta supuesta contradicción, que ya vimos que no es así. Porque hay mucha gente, hermanos, que cree y dice, bueno, todos somos salvos por fe y no por obras. Entonces, no entienden ellos que no fueron por sus buenas obras porque no teníamos. Que no fue por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Que no fue para cumplir las obras de la ley, desligándonos de Cristo y cayendo de la gracia. Sino que ellos entienden que somos salvos únicamente por la fe y que por tanto ya no tenemos que hacer ninguna obra. Nada. No me congrego, no me bautizo, no le ayudo a nadie, no oro por nadie, no predico, no hago nada. Y cuando esas personas les decían, oye, pero pues tú no eres salvo, entonces, no, yo soy salvo por la fe, no por obras. Tú quieres que yo sea salvo por obras, tú quieres que yo me congregue, tú quieres que yo sirva a mis hermanos, tú quieres... No, dicen, eso yo no lo tengo por qué hacer, yo soy salvo por la fe. Para ese tipo de gente específicamente es que Santiago escribe y dice, no, tú estás confundido. Fuimos creados en Cristo, fuimos salvados por la fe, pero para practicar buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si tú no estás practicando esas buenas obras, las cuales Dios preparó para que las hicieras,
entonces tú no puedes decir que eres salvado. Tú no puedes decir que seas un poema o una creación de Dios, porque Dios nos creó para hacer esas obras. Esas obras no nos salvan, es cierto, pero las tenemos que hacer como una evidencia de nuestra salvación. Vamos a leerlo en Santiago otra vez, capítulo 2, versículo 14. Repetimos: no eres justificado delante de Dios por estas obras en el sentido de que eres bueno y por eso las haces. No. Esas obras son una evidencia de que en verdad Dios te salvó. Y si tú no practicas esas obras, entonces es una evidencia de que muy probablemente tú no has sido y no eres salvo. Porque la fe que dices tener es una fe falsa. Es una fe de creer. Yo creo, sí, yo creo, pero no es de hacer. Dice Santiago, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué sirve, hermanos, que alguno diga que es cristiano y no viva como uno? De alguno dice que es cristiano pero no se quiere congregar, que dice que es cristiano y no se quiere bautizar, dice que es cristiano y no quiere predicar, dice que es cristiano, no quiere leer la palabra, dice que es cristiano, no quiere ayudar a nadie. A eso se está refiriendo Santiago. ¿De qué sirve? Dice. ¿Puede esa fe que él dice tener salvarle? La respuesta es no. Y si un hermano, pone un ejemplo a qué se está refiriendo, o una hermana están desnudos, se refiere a poca ropa en el sentido de que tienen frío, hermanos. Me cuenta que está en el invierno y andan unos hermanos en camiseta y en shorts. Entonces dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no tienen para comer ni para las tortillas y andan en camiseta y shorts con un frillazo, y alguno de vosotros, de los que dicen que tienen fe, les dice, vayan en paz, calentaos y saciaos, es decir, abríguense y coman bien, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, no les diste un taco, no les diste para 1 kilo de tortillas, no les diste una chamarrita, un suéter. ¿De qué aprovecha, dice Santiago? A esa gente es a la que Santiago se está refiriendo. ¿De qué sirve que dices que eres cristiano y ves unos hermanos que están padeciendo frío, están padeciendo hambre y no haces nada para ayudarle? No obras. Y él dice, no, es que yo no soy salvo por obras. No, pero fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Si no las estás haciendo, es que no estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas. Y si no estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas, es porque probablemente no eres salvo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es decir, la fe verdadera obra, la fe verdadera se ve. Si no se ve y si no obra, es que no es fe. Está muerta. Y tú también. Pero alguno dirá, dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, Santiago dice, yo te puedo mostrar que verdaderamente creí en Cristo por la vida que llevo. Pero tú no me puedes mostrar o demostrar que has creído en Cristo simplemente con decir yo creo. Eso no demuestra nada, dice, esa fe no se ve, yo quiero verla. La mía se ve, y aunque no te diga que creo, puedes verla. Porque Dios verdaderamente, dice Santiago, ha hecho un poema con mi vida y ha preparado buenas obras para que yo ande en ellas, y yo las estoy viviendo. Tú no las estás viviendo, entonces ¿dónde está tu fe? Tú crees que Dios es uno, porque en Deuteronomio, acuérdense que dice la palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta persona dice, sí, yo creo que Dios es uno, como dice la Escritura.
Y Santiago dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, no importa con que digas yo creo en Dios, no importa con que digas yo creo en Jesús, no importa con que digas yo soy cristiano, se tiene que ver. Creer en Dios, dice, también los demonios creen en Dios y eso no los va a hacer salvos. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice, ¿quieres que te lo demuestre? Te lo demuestro. Y Santiago lo demuestra, hermanos, como nosotros, como ministros de Dios, debemos demostrar todo lo que decimos con las Escrituras. Y Santiago pone dos ejemplos, uno de la vida de Abraham y uno de la vida de Rahab. ¿Se acuerda de Jericó en Jueces? En el libro de Josué, perdón. Y de Génesis con la vida de Abraham. Fíjese bien. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras, con sus obras? Fíjese, nuestra fe tiene que actuar juntamente con nuestras obras. La fe actuó con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Esto de que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo podemos ver en Génesis 15, cuando Abraham estaba pidiendo a Dios un hijo. Y Dios le dice, sal y ve las estrellas y cuéntalas si puedes, así como esas estrellas será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso lo vemos en Génesis 15. Pero lo que Santiago está explicando de cuando fue a sacrificar o a intentar sacrificar a Isaac como Dios le había mandado, eso está en Génesis 22. ¿Por qué Santiago está torciendo la escritura y diciendo que en Génesis 22 dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, si eso está en Génesis 15? No. Lo que Santiago está haciendo es lo siguiente. En Génesis 15, cuando Abraham tenía 25 años aproximadamente, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tuvo fe, la fe que se necesita para ser salvos, porque nosotros somos salvos también por la fe, dice, como nuestro padre Abraham, que creyó a Dios. Pero 25 años después, hermanos, de que Dios le dijo que iba a tener descendencia, él tuvo Isaac. Y pasados unos años después, no se sabe si fueron 15 a 30 años, Dios le dice, dame Isaac, tu único hijo, en sacrificio, como un símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del Padre entregando a su único hijo. Y Abraham, hermanos, no dijo, no, Señor, tú, ¿para qué me lo diste? Y luego me lo quitas. Y como él tenía la fe verdadera, la fe salvadora, esa fe obró en obediencia y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y lo puso en el altar y levantó el cuchillo y dijo, Dios, Abraham, Abraham, no lo hagas, ya sé que me temes, por cuanto no me negaste a tu hijo, al único. Entonces lo que está haciendo Santiago es decir, Abraham creyó y la evidencia de que él creyó es que obró en una vida de obediencia en la cual estuvo dispuesto aún a sacrificar a su hijo como Dios le había pedido. Si dice que Abraham creyó, pero Abraham no estuviera dispuesto y fuera rebelde y le dijera, no, Señor, tú, entonces, ¿dónde están las obras que demuestran la fe, la confianza en Dios? Ese es el argumento de Santiago. Y dice en el verso 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto no se refiere a que recibamos la salvación por obras, como ya dijimos, por buenas obras,
sino a que las buenas obras que practicamos después de ser salvos son una evidencia de que efectivamente nosotros hemos sido salvados, regenerados, transformados, una vida nueva, una nueva criatura por medio del Espíritu, por creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Santiago, hermanos, así como en el Antiguo Testamento siempre se requerían 2 testigos, pone un segundo ejemplo. Y dice, no vayan a creer que nomás tengo ese ejemplo, les voy a poner otro. Asimismo, dice, también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras? Pregunta. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿A qué se refiere ahora Santiago? Cuando los 2 espías van a la tierra prometida y llegan a Jericó, ahí está Rahab, una ramera que creyó en Dios, que creyó en el poder de Dios, que creyó que Dios estaba con el pueblo de Israel y que les dijo, yo creo que Dios está con ustedes y que el Dios que ustedes tienen es más grande que todos, porque han ido derrotando en todos lados. Yo quiero pedirles algo, cuando ustedes lleguen a este lugar a conquistarlo, porque yo creo que lo van a conquistar, porque yo creo que Dios se lo va a dar. Todo eso no lo dice, hermano, lo estoy interpretando yo. Entonces, yo quiero que ustedes me perdonen la vida a mí y a mi casa. Y ellos le dicen que ponga una señal en su casa y que le prometen que a todos los que estén en su casa no morirán. De ahí viene en el Antiguo Testamento, será salvo tú y tu casa. Y ella dice, ok, pero luego los andan buscando para matarlos y ella los envía por otro camino. Entonces dice Santiago, fíjense bien, si ella les hubiera dicho, yo creo en Dios, yo creo que Dios está con ustedes, yo creo que van a conquistar este pueblo, pero después llegan y le dicen, hey, tienes aquí a los espías, ¿dónde están? Aquí están, mátenlos. Entonces, ¿creyó o no creyó, hermanos? No creyó, porque sus obras hubieran contradecido lo que ella dijo que tenía de fe. Sin embargo, ella demostró sus obras con su fe, mandándolos por otro camino, creyendo efectivamente que Dios estaba con ellos, que Dios les iba a dar la victoria y que Dios le iba a perdonar a ella y a su familia su vida si ellos ponían una señal en su casa cuando el pueblo de Israel llegara a conquistar. A eso es a lo que se está refiriendo Santiago. A que nuestra vida, hermanos, debe demostrar nuestra profesión de fe. Porque si decimos creer en Dios y vivimos como un incrédulo, entonces no se puede saber si realmente tenemos la fe verdadera. Concluye diciendo Santiago en el versículo 26, porque el cuerpo, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras también está muerta. Hay una fe que salva y una fe que no salva. Una fe viva y una fe muerta. Una fe que obra y una fe que no obra. ¿Cuál es la que tienen ustedes, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, para terminar, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, no que salvan, sino consecuencia de haber sido salvados, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda buena obra que en tu vida cristiana puedas hacer, la preparó Dios para que tú la hicieras. La gloria es para Él, y esa obra no te salva. Sin embargo, es una evidencia de tu salvación. Hasta aquí vamos a dejar el estudio, hermanos. Vamos a ver una segunda parte muy interesante que espero que estén al pendientes.
Por lo pronto les deseo que Dios les bendiga. Les agradezco por suscribirse al canal, por compartir estos videos y nos permitan servir al cuerpo de Cristo en cualquier lugar en donde se encuentren, hermanos, para la gloria de Dios. Por lo pronto nos despedimos el día de hoy, como siempre les digo, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.